les entrego este mensaje cuyo título es Enmendar el error propio. Enmendar el error propio. Los errores, queridos hermanos, todos los cometemos. Todos sin excepción. Quien les habla aquí es una persona plagada de errores. Así. Y dice la Escritura respecto a este tema, lo que toco como un texto que nos introduce al mensaje es este salmo que aparece acá. El Salmo 19:12, leído de la Reina Valera del 60. Vaya declaración esta. Dice el texto: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Sabe? Es que esto es un reto enorme. Yo diría que entender el error propio es prácticamente entenderse a uno mismo, y no es fácil, ni entenderse a uno mismo ni conocerse a uno mismo. Y no queda ahí el texto, va más allá. El hombre con una conciencia profunda del tema del error propio dice, pidiéndole a Dios, porque bueno, a solas qué difícil es conocer el error propio y no digamos enfrentarlo y tratar de enmendarlo. Por eso es que entonces el hombre de Dios dice acá: líbrame de los que me son ocultos. Porque, hermanos y hermanas, hay errores que son evidentes, de los cuales incluso nosotros tenemos conciencia, que sabemos que fue un error. Pero sabe, es que el entramado humano, el interior del ser humano, no es tan fácil de descifrar. Y por allí pudiesen haber errores encajados en nuestra vida de los cuales nosotros no somos conscientes. Por eso la solicitud del hombre de Dios acá. Primero, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién? Y de ahí entonces el ruego, la súplica, la oración, pidiéndole a Dios ser librado de aquellos que no son perceptibles, de aquellos que me son ocultos. Es alguien hablando a Dios de sí mismo. No es alguien hablando de los errores ajenos, no, poniéndose bajo el escrutinio de Dios, esta persona. Ahora, paso a esta parte de nuestro mensaje que comprime la introducción en estas dos líneas. Qué importante es tener conciencia del error propio. Porque cuando se tiene conciencia del error propio, tú has ganado un gran espacio. Puedes enmendarlo cuando tienes conciencia. Ahora, basado en el capítulo 15 de los versos 17 al 18 del Evangelio según San Lucas, parábola del hijo pródigo, que ahí de eso se puede predicar, hermanos, cuanto mensaje usted quiera. Contestamos esta pregunta: ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Es que esa es la pregunta. ¿Cómo hago? ¿Cómo entiendo mi error propio? ¿Cómo me libro de aquellos que me son ocultos? ¿Cómo? ¿Cómo enmendar el error propio? Muy bien, el hijo pródigo nos modela acerca de eso. En primer lugar, parte de la respuesta tiene que ver con esto. Enmendar, y se los dije hace un momento, comienza por reconocer. El reconocimiento es que tú te conozcas y que te vuelvas a conocer. Porque en la medida que uno avanza en la vida, uno no es la misma persona. Significa que los errores de la juventud de repente no son los errores de la adultez. Por eso un reconocimiento permanente de quién es uno por dentro es vital. Por eso el escrutinio divino viniendo en forma constante a la vida de uno es vital.
Por eso el acercamiento a Dios, para que Dios le alumbre el entendimiento a uno, es vital. Porque cuando uno reconoce, cuando uno comienza reconociendo su error, uno inauguró lo que es el punto de partida, el gran paso para poder enmendar errores. En cuanto a esto, dice el versículo 17 en su primera parte, refiriéndose al hijo pródigo, ya en una condición de desgracia. Porque así es, lamentablemente no pasa en todos los casos. Muchos de nuestros errores los venimos a reconocer cuando pegamos con la desgracia. ¿A cuántos de nosotros se nos trató de aconsejar, pero seguros de lo que queríamos, inauguramos un camino y hasta que pegamos en la desgracia nos pasó esto? Entramos en razón. Y dice el versículo, cuando finalmente entró en razón. O sea, que agotó todo. Se agotó todo el razonamiento, todo el argumento, todo lo que ese muchacho había esgrimido, había lanzado por delante para tratar de justificar su decisión de retirarse de su casa, se agotó. Y juntamente con el argumento se agotó el recurso, la posibilidad. Estaba en una condición deplorable. Y eso entonces hizo que ese muchacho, dice la Escritura, entrase en razón. Hermanos y hermanas, es que es así. Enmendar el error comienza por ahí. Cuando tú te das cuenta y reconoces tus errores. De lo contrario, te pueden tirar la artillería, te pueden amenazar de muerte, te pueden decir lo que sea, pero si tú mismo no entras en razón, si tú mismo no reconoces, nada va a ocurrir. El gran punto de partida es entrar en razón, reconocer que uno se equivocó en algo. En segundo lugar, enmendar el error tiene que ver con lo siguiente: no solo es tener conciencia del error, sino también hablarse a uno mismo con la verdad. Ese es el asunto. Porque igual tu entorno te puede hablar, tus padres te pueden hablar, tu esposa te puede hablar, tus hijos te pueden hablar, tu esposo te puede hablar, tu jefe te puede hablar, tu pastor te puede hablar, Dios te puede hablar. Pero si tú no te hablas a ti mismo, y si tú no te hablas con la verdad, porque ¿de dónde parte la verdad? Del reconocimiento, de la conciencia que has adquirido. Ese reconocimiento te aproximó a una condición, la condición de tu realidad, Entonces, enmendar el error tiene que ver con hablarse a uno mismo con la verdad. ¿Por qué? Si te cuentas mal la historia, te autoengañas. ¿Cuánta gente autoengañada? Nadie los engañó, se engañaron a ellos mismos. Y a la hora de tener enfrente el producto de sus errores, cuentan cualquier historia. El viernes anterior prediqué acerca de buscar culpables. Esa es la historia de mucha gente. Buscan culpables, no avanzan en su vida, no cambian, no inauguran nuevos diseños, son igual o peor. En términos de que no se cuentan la historia como es, se van autoengañando y van entregándole responsabilidad a otros menos a ellos. Eso es fácil, pero eso no libera, eso no cambia, eso no redime, eso no transforma a nadie. Tú debes de contarte la historia como es.
¿Cuánto tiempo invierte uno en consejería oyendo a la gente? Y el 99% de lo que la gente habla es de otros, menos de él. De la responsabilidad de otros. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mi primo, el lugar donde nací, la colonia, el gobierno, el pastor, esto, la doña. ¿Y tú dónde estás? ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Con la verdad? Pero si te cuentas mal la historia, te autoengañas. Mire lo que dice el verso 17. Aquel muchacho tomó conciencia y se dijo a sí mismo. Se dijo a sí mismo. ¿Qué te dices a ti mismo? Es vital. Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Se habló a él mismo, se confrontó consigo mismo y no se confrontó con una mentira, no, lo hizo con la verdad. Esa era su realidad, esa era su verdad. Por un mal paso que dio, ahora lo que estaba viviendo era la desgracia. Ahora lo que estaba recogiendo era la pobreza, la calamidad. No estaba eso en el corazón del Padre, como no está eso en el corazón de Dios. Pero muchos de nuestros desaciertos nos conducen a esa condición. ¿Cómo sales de esa condición? ¿Cómo enmiendas el error? ¿Cómo lo haces? Háblate con la verdad. Y cuéntate la historia como es. Y cuéntale a los demás la historia como es. De lo contrario, ni tienes conciencia, ni estás diciendo la verdad. Resultado, no enmendas nada. En tercer lugar, enmendar, hermanos, implica lo siguiente: encarar, escuche bien, encarar el sitio, encarar las personas y tomar la decisión de hablar. Si esto no se hace, el error no se resuelve. Enmendar el error te va a implicar volver al lugar de donde quizás saliste, tener que encarar a las personas que dejaste atrás creyendo que te liberabas de ellas. Vas a tener que volver a lugares, vas a tener que volver a personas y vas a tener que hacer algo. Una vez que tienes conciencia, una vez que te has dicho la verdad, tendrás que entonces ya no hablarte a ti mismo, sino tener que hablar con aquellos que son o han sido afectados por tu error. Sitios, personas y pláticas que tú tienes que ir hacia allí. Note usted el texto. El versículo 18 en la primera parte dice que ese muchacho dijo: volveré. ¿Qué dijo? Volveré. ¿Y a dónde va a volver? A la casa. ¿De dónde se había ido? De la casa. Significa tener que enfrentar sitios. Quizá eres un esposo que cometiste un error y te fuiste de casa. ¿Quieres enmendar ese error? Vuelve a casa. No lo vas a resolver en casa de tu mamá. No lo vas a resolver en casa de un amigo. No. Si el error fue con tu esposa y le hiciste daño a tu esposa, vuelve a casa. Te fuiste de ahí pensando que eso lo resuelve. No lo resuelve. Vuelve a casa. Y dijo este muchacho: voy a tener que encarar el sitio que dejé. Con vergüenza, sí, voy a volver allí. Y voy a tener que enfrentarme a quien dejé allí. ¿Quién fue? Mi padre. Sitios y personas. No, yo me resuelvo con Dios, pastor. No. Una vez hablé con un hombre alcohólico, parte de esta iglesia.
ya sirviendo al Señor, después de haber sido redimido, cambiado. Pero mientras fue alcohólico, fue grosero, lastimó a sus hijos. Su esposa pudo perdonarlo, pero el efecto en la vida de ese muchacho, su hijo mayor, fue un efecto lapidario. Él no logró asimilar como la esposa de él. Esta persona vino a Cristo, su vida fue transformada y me dijo: pastor, mi hijo mayor está tomando. Y estoy viendo en él esa proclividad, esa inclinación al alcohol. Tengo temor de que mi muchacho se pierda. Y me dijo: lo he amenazado, le digo que venga a la iglesia, lo trato de traer, hago esto, haga lo otro. Le dije: usted tiene que hablar con él. Y en su plática tiene que reconocer usted con conciencia que le hizo daño. Y en su plática tiene que hablar con él con sinceridad. ¿Y sabe qué? Le pregunté: ¿ya le pidió perdón? No me dijo: sí, yo soy el papá, él tiene que entender. No. ¿Ya le pidió perdón? Y le dije: haga eso. Libérese usted mismo y libere a ese muchacho herido, maltratado por sus groserías, por su alcoholismo. Esa semilla usted la sembró en él. Usted tiene que hablar con él. Usted tiene que encararlo a él de buena manera. No es su esposa. No me lo traiga a mí como pastor, no. Es usted y él. Es el momento de ir a él. Usted regresó a su casa, usted regresó a Dios, pero no ha regresado al corazón de ese muchacho todavía. Y lo hizo. El resultado fue milagroso. Y Dios soltó a ese muchacho y lo liberó. Y soltó la relación de ellos al grado tal que la relación se convirtió en una sólida relación. ¿Por qué? Porque este hombre enmendó el error yendo a la persona que tenía que ir. No te engañes. Tú no puedes pasar a otra etapa en un nuevo diseño en tu vida si tú no enmiendas lo que tienes que enmendar. Y eso va a implicar que vuelvas a lugares, que vuelvas a personas y que tengas que hablar. No argumentar, no, hablar con sinceridad. Dice: volveré a la casa de mi padre y le diré. Y le diré. Sitios, diga conmigo, sitios, personas y pláticas que están pendientes, pláticas que pudieran estar pendientes. Y finalmente, ¿cómo enmendar el error en este año de nuevos diseños? Enmendar significa estar consciente del error. O sea, una conciencia que no te dura un rato, no. La conciencia, hermanos, es una cosa de carácter permanente. Aquel muchacho volvió en sí, reconoció, pero una cosa es que tú reconozcas, otra cosa es que estés consciente. Entonces, enmendar el error es estar consciente de ese error y de las repercusiones. Porque nuestros errores, escuche bien, alteran el ámbito natural y el ámbito espiritual de las cosas. Eso es así. Y entonces, el texto de cierre es el verso 18 en su segunda parte, que dice que va a ir al Padre y le va a decir: Padre, he pecado. ¿Qué le va a decir? He pecado. Hermanos, pecar, como le dije al principio, es algo que está allí a la mano. Es parte de nuestra vida. El tema es cómo enfrentamos eso. Y la conciencia de nuestro pecado.
Hay gente que no se siente cómoda con que le digan o le hablen del pecado. Hay quienes hoy en día dicen que aún los pastores no deben de hablarle a la gente acerca del pecado, porque hablar del pecado es que la gente sienta o viva con un sentimiento de culpa. No, la conciencia del pecado te puede llevar a entender lo que el pecado hace. El pecado, hermanos, altera. El pecado afecta no solamente el ámbito natural de las cosas. Ya le di el ejemplo de este papá con este muchacho. Se afectó la vida de ese muchacho. Se restauró, sí, con el reconocimiento, con la plática, pero se alteró en algún momento. Pero no solo se altera el ámbito natural, sino el ámbito espiritual también. Y el texto lo refleja claramente. Padre, he pecado. Y note usted el efecto del pecado contra el cielo y contra ti. No, pastor, si es un errorcito, mire, esa cuestión. No. Lo tratas así y exhibes inconsciencia. No se puede jugar con eso. Los que somos casados no podemos jugar. Pastor, fue un deslicito. Tú alteras el orden. Tú afectas, tú abres una puerta. La falta de conciencia del efecto del pecado abre puertas y altera tu vida y altera la atmósfera espiritual. Eso es así. Y este muchacho consciente va a su padre, va al sitio, va a la persona, pero no va a argumentar a decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes por qué me fui? Porque en realidad me cae mal cómo es la cosa aquí. No. Él quiere enmendar su error y le dice, padre, pequé, padre, me equivoqué, padre, cometí un error, padre, este error, estoy consciente, afectó el cielo. El cielo quería lo mejor para mí y allá estaba yo comiendo con los cerdos. Hermano y hermana, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, insisto, no están encajadas en el diseño y en la voluntad de Dios. No, muchas de esas cosas tienen que ver con nuestros desaciertos. Pero volvamos al origen de nuestro error. El cielo se alteró. El diseño de Dios se alteró. De repente te casaste no con quien Dios quería que te casaras, pero tú lo decidiste. De repente optaste por un camino que no era el camino adecuado. Tú lo decidiste. Alteraste el plan de Dios para tu vida. Les he dicho y se los digo a los jóvenes, este tema de la voluntad de Dios no es un juego. El hombre alteró su relación con Dios desde el Génesis. Cuando decidió darle la espalda a Dios, cuando decidió hacer su propia voluntad, se alteró. Sus ojos fueron abiertos no para lo bueno. Cuando tú alteras el plan de Dios, tus ojos son abiertos y te expones a una andanada, a una descarga de cosa mala sobre tu vida. No es ese el deseo del cielo, no es esa la voluntad de Dios. El Señor te dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, esa es la descarga que Dios quiere entregarte a diario. No te salgas de ese deseo de Dios. Amárrate y aférrate a eso. Y este joven reconoce su pecado y sabe que ese pecado lo puso en contra, no a favor, no, en contra del cielo y en contra
del papá. Entonces, el error se enmienda de esta forma. Cuando nosotros, hermanos, conscientes del error y conscientes de sus repercusiones, entendemos que ese error repercute al grado tal que puede terminar alterando lo natural y lo espiritual. Hermanos, he querido predicarles con intensidad en esta tarde. Y no sé si lo han percibido o no, porque tengo carga. Tengo carga por personas que están frente a ellos sus errores e insisten en no reconocerlos y en no hacer nada con ellos. ¿Sabe? Eso no puede ser posible. No puede. A menos que enmendemos el error, encontraremos ese siguiente momento en nuestra vida que nos puede impulsar a encontrarnos con esa casa, con ese Padre y con ese Dios que nos está esperando. Amén. Pónganse de pie, por favor. Y atención, ahora es el momento más importante. ¿Por qué? Es tu respuesta a lo que Dios te ha hablado. Es como tú respondes. De acuerdo a cómo respondió este muchacho, eso hizo la diferencia. Padre, ayúdanos. Aquellos de nosotros que tu Espíritu ha alumbrado nuestro entendimiento, que nos ha hecho conscientes de los errores que aún nos son ocultos. Padre, que esa conciencia no se quede nada más como algo superficial, no, que nos impulse a enmendar el error cometido. Padre, ayúdanos, que podamos reconocer, que podamos hablarnos con verdad, que podamos devolvernos a los sitios, las personas, para hablar con ellos, y que podamos, Señor, conscientes, enmendar las repercusiones de nuestros errores que han alterado no solo lo natural, sino también lo espiritual. Hermano, hablo sobre ti. Esa presencia del Espíritu de Dios que te entregue esa conciencia, y es más, te entrega también la fuerza para enmendar. Y yo te digo en esta hora que el paso que des para enmendar significará para ti la puerta que te llevará a los nuevos diseños que esperan por ti, que esperan por ti. Alza tus manos y permite que el consejo de Dios encuentre cabida en tu mente y corazón. Y dile gracias a Dios. Que salgas de aquí, hermano, desafiado. Que salgas de aquí retado. Y salgas de aquí comprometido a hacerlo y a hacerlo bien. Te bendigo en el nombre de Jesús. Digamos amén, amén y amén. Bendito Dios. Muy bien, muy bien.